documental de una persona que no es del país de Guatemala, creo que es de Estados Unidos, no sé, no voy a mencionar su nombre, pero él decía, un gran teólogo, pero ustedes saben que nadie es perfecto en sus interpretaciones aquí sobre la faz de la tierra. Hay quienes que predican porque leen la palabra, porque el Espíritu Santo les ha revelado la palabra de Dios, les ha eh, dado esa inteligencia, eh, esa guianza para interpretar la palabra de Dios. Sin embargo, hay personas que por su propia cuenta, por la letra que han aprendido, pues se han equivocado pues, en la interpretación de la palabra. Pues lo que la persona decía me sorprendió cuando esa persona dijo eh, que los demonios están sujetados solamente en el nombre de Jesús. Claro, porque así dice la palabra. Pero lo que él dio a entender que nosotros no tenemos la capacidad, porque él dijo, usted no pierde tiempo, no esté perdiendo tiempo sujetando a los demonios, reprendiendo al diablo, porque usted no tiene el poder, decía el hombre. Wow, dije yo. Para mí pues que era un gran intérprete de la palabra de Dios. Pero bueno, el hombre siempre falla. Ahora cuando yo veo el libro de Lucas, donde dice, he aquí os doy potestad. ¿Qué es potestad? La potestad es una autoridad, claro que es una autoridad delegada y creemos que la fuente de toda autoridad es Dios, nuestro Padre Celestial. Pero nuestro Señor Jesucristo, estando en la tierra, Él nos dejó la autoridad a nosotros que hemos creído en su palabra. Pues qué bien, hermanos, hoy hay un tema que voy a mencionar, donde voy a predicar, corazones desesperados. Bueno, si hay personas que tienen ese problema en este momento, pues yo creo que Dios va a hacer algo, Dios les va a hablar de una manera especial, tan especial en su vida, porque en la palabra de Dios, en la Biblia encontramos a muchas personas siendo siervos de Dios, profetas, los apóstoles, incluso nuestro Maestro Jesucristo. Él pues experimentó lo que es la desesperación estando allá en la cruz del Calvario, porque él dijo, antes de morir, dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Eso nos indica que Jesús estaba en ese momento en una desesperación porque sentía el peso del pecado del mundo, de la humanidad, sentía el dolor de los clavos, estaba sufriendo por eso. En ese momento estaba muy desesperado. Cuánto más nosotros los humanos pasamos en los momentos difíciles en la vida. Para esto vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 3 al verso 14. Pues vamos a leer algunos versos bien importantes hoy. Yo creo que no voy a mencionar todas las palabras, sin embargo, tengo que extraer las cosas importantes que nos narra la palabra, que encontramos en la palabra en esta tarde. Dice así, voy a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 21, versículo 3 hasta el verso, gloria al Señor, 14. Dice así, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red en la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro,
es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo: traed todos los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y le sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Padre celestial, en este momento, Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos, Padre. Poderoso Jesús, en esta gloriosa hora, Padre, muchas gracias por la oportunidad que tú me permites para estar en este lugar y así poder transmitir tu palabra, Señor, a las almas, a las vidas necesitadas. Yo sé que hay personas, Padre, en esta tarde que están desesperadas por algún problema, alguna circunstancia en la vida, oh Dios de la gloria. Pero, Señor, yo sé que en tu palabra encontramos la respuesta, en tu palabra encontramos la solución para nuestras penas, nuestros problemas, mi Padre celestial. Poderoso y lindo Jesús, muchas gracias en esta preciosa hora. Te alaba mi alma, te glorifica mi alma, Padre, porque, Señor, tú hablarás en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre, en esta preciosa hora. Dios eterno, Dios de la gloria, muchas gracias en este momento. Te agradezco, Padre, de todo corazón, por todas las bendiciones, Padre, que tú has derramado sobre nuestras vidas. Muchísimas gracias, Padre, te agradezco en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, para usted que tiene un corazón desesperado en este momento, para usted este el mensaje, es el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, aquí vamos a hablar un evento muy especial, a la vez triste, ¿verdad? Porque cuando los discípulos vieron que Jesús había muerto, resucitó, ellos lo vieron. Sin embargo, ellos se apartaron, ellos quisieran apartarse totalmente de la palabra del Señor, en otras palabras, del evangelio que habían predicado. Lo que ellos hicieron, decidieron de ir a sus trabajos, a sus negocios. En el caso de los que eran pescadores, porque dentro de los discípulos de Jesús habían varios hombres pescadores. En el caso de Pedro, el apóstol Pedro era un pescador de profesión. Y cuando ellos pensaron, pues vieron que se había terminado el ministerio, ya Jesús ya no estaba con ellos, se le aparecía de vez en cuando con ellos y decidieron ir al trabajo. Pero bueno, creo que los 12 discípulos estaban más confiados en Pedro, es decir, que tenían más confianza como amigos, como compañeros de trabajo a Pedro. Y Pedro dijo: voy a pescar otra vez, después de estar 3 años y medio sin estar en el trabajo, porque desde el momento cuando Dios los llamó al discipulado, pues ellos estuvieron por 3 años y medio andando con Jesús. Pero ahora que Jesucristo resucitó, ya no estaba con ellos constantemente, no sé por qué razón, no sé, la Biblia no especifica en dónde estaba Jesús, en qué lugar pasaba los tiempos, quizá con su familia, con María, con José, con sus hermanos, no sé. Pues lo que me da a entender que
como que ellos habían perdido pues el semblante de Jesús y se fueron, llegaron a la playa, se metieron en las barcas para ir a pescar. Pero dice que pasó toda la noche, que ellos no pescaron ni un solo pez. Es decir, que había ciertas cualidades en ese sentido, porque tengo entendido que hay trasmayas, tarrayas especialmente para peces pequeños y tarrayas o trasmayas para peces grandes. Pues en este entonces ellos usaron esa red para peces grandes. Trabajaron toda la noche y no consiguieron nada. Y ellos ya estaban amaneciendo desesperados. De repente se salieron del mar para estar en la playa y vieron algún personaje que estaba allí, pero no se imaginaron, no se dieron cuenta, no se percataron que el que estaba allí era Jesús, que les seguía en su desesperación. Ellos estaban desesperados. Entonces, cuando ellos estaban ahí, Jesús les pidió comida, pero había unas palabras que resonaban en el corazón de ellos, que supuestamente ya conocían las frases que Jesús hablaba mientras que Él estaba con ellos. Y la palabra que Jesús les dijo era: hijitos, ¿tenéis algo de comer? O sea que había una confianza de Jesús hacia sus discípulos para pedirles comida. Ellos dijeron que no. Entonces Jesús les dice que tenían que echar la red en otro lado de la barca porque ahí iban a pescar mucho. Bueno, cuando ellos echaron la red, obedientemente obedecieron la voz de Jesús, echaron la red. Cuando ellos empezaron a sacar, a jalar la red para ver si había peces ahí, se dieron cuenta que la red se llenó de peces grandes, unos peces grandes. Entonces ahí es donde se dieron cuenta que el que les había dado la orden era Jesús. Entonces se platicaron entre ellos y dijeron: es el maestro que está con nosotros. Cuando ellos se vinieron para la playa ya arrastrando la red con la barca, la pequeña barca, vieron que en la playa había una brasa, había pan, había un pez para que coman ellos. Y Jesús les dice que comieran, pero dice que no se atrevieron a preguntar quién era la persona, porque se habían dado cuenta que era Jesús el que estaba con ellos. Ahora bien, esta es una historia tan linda que podemos ver a través de la palabra de Dios. Pero lo que Dios quiere enseñarnos es de que Dios está con nosotros en nuestras circunstancias, en la tristeza, en la desesperación. Muchas veces creemos que Dios ya no está, Dios ya no escucha nuestras oraciones porque nuestros problemas se están agravando cada día, la enfermedad y un montón de cosas cada día se está agravando. Ahí es donde ya empezamos a cuestionar, a preguntarnos: ¿qué me ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué será que Dios ya no me responde? Como que Dios se ha alejado de nosotros. Y hasta a veces llegamos a pensar que mejor dejar el trabajo, el ministerio, la obra del Señor por el problema, porque creemos que ya no hay respaldo. Porque todos sabemos, hermanos, los que han tenido un don, un ministerio, que al principio, escuchen esto, que al principio del ministerio de los dones, uno ve cosas grandes, cosas nuevas, constantemente vemos la gloria de Dios, sentimos la presencia de Dios, ¿se han dado cuenta? Pero pasan los años, 2, 3 años, usted se siente como que ya no siente, ya no tiene esa comunión, ya no siente ese toque maravilloso del Espíritu Santo. Entonces uno llega a pensar: ¿por qué será que Dios se apartó de mí? Pues lo que yo entiendo, de que cuando Dios, el Espíritu Santo, empieza a tratar con uno, empieza a usarnos en los primeros días, primeros meses, años,
El Espíritu Santo está literalmente, sentimos su presencia. ¿Por qué? Porque Él nos está enseñando. Igual como el padre de familia, cuando empieza el niño, el chiquito a caminar, pues precisamente la mamá o papá tiene que llevarle de la mano al chiquito, tiene que sostenerlo para que no se caiga, ¿verdad? Media vez que el niño ya empieza a caminar por su propia cuenta, ya camina bien, entonces ya no necesita del cuidado más cercano de los padres. Sin embargo, el padre está con ellos o con él. De igual manera, a veces llegamos a pensar que por qué Dios ya no se deja de sentir. A veces tratamos la forma, nos esforzamos por sentir algo maravilloso en nosotros, ¿verdad? Y a veces tratamos en los servicios de que los coros, que los cantos, que la música sea más alegre, más rápido para que podamos sentir la presencia de Dios. Ni aún así nos sentimos. Quizás lo que podemos sentir en esos momentos de el culto maravilloso es una sensación, es una alegría que sentimos, por supuesto es el gozo del Espíritu Santo. Pero ya nunca sentimos ese toque maravilloso en nuestros cuerpos. Estoy hablando con personas que han tenido la experiencia de tener la unción poderosa del Espíritu Santo. Ahora la gente incrédula, porque hay personas que creen la palabra, que son cristianos, y creen que Jesús está con ellos. Sin embargo, hay personas que no creen la manifestación literal del Espíritu Santo. Pero estoy hablando con las personas que han sentido ese mover maravilloso del Espíritu Santo. Pero ahora que usted ya no siente eso, y en lugar de sentir la presencia de Dios, en lugar de sentir ese gozo maravilloso, ese toque del Espíritu Santo, lo que usted siente son problemas, son desesperaciones, circunstancias, dificultades en la vida. Ahí es donde uno se desespera. Muchas veces pasa, quizá no lo pensamos detenidamente, pero hay pensamientos que pasan en nosotros, en nuestra mente, y decimos, ¿será que voy a continuar? O mejor, continúo con mi trabajo. No sé si les ha pasado a la vida de muchos pastores, siervos del Señor. Porque todos sabemos, yo no soy un pastor de mucho tiempo, apenas tengo 11 años de estar en el pastorado, pero he tenido la experiencia que como que Dios ya no nos respalda. A veces nos quedamos sin dinero y nos preguntamos, ¿o será que tengo que poner otra vez el negocio? ¿Será que voy a comenzar otra vez con el trabajo anterior? A veces pasan cositas en la mente y el Señor sabe. Pero lo que uno debe de saber y de comprender, que mientras que hermanos estemos pasando en los momentos difíciles, Dios está con nosotros, su presencia está con nosotros. Los discípulos en ese momento no pescaron nada. Pero mire, ellos fueron sorprendidos por la presencia de Jesús. Pero también Jesucristo les llevó comida, les llevó alimentos. Jesús sabía que ellos ya no tenían la mentalidad de continuar con el ministerio. Él sabía exactamente, porque Él es Dios, era Dios. Sin embargo, Él dispuso seguirlos en el trabajo sin Jesús con ellos. Se dispusieron ir solos, y porque ellos ya no invocaron el nombre de Dios, dejaron de confiar en Dios, y ahora el trabajo es un trabajo que ya no dio fruto, ya no funcionó ese negocio. Sin embargo, Dios le dijo que hicieran. Quizá fue la última vez, porque muchas veces Dios nos da las oportunidades cuando nosotros queremos alejarnos. Yo he visto siervos del Señor que por circunstancias, porque la iglesia no les ayuda, ya no les comprende, ya no los invita, ya no le pone atención, entonces lo que los pastores dicen, mejor se dedican a un trabajo, a buscar un negocio por ahí, de tanta desesperación. Pero lo que debemos de saber y comprender en que en medio de las circunstancias, de los problemas, Dios está con nosotros. Y ese es lo más maravilloso. Dios nos sustenta. A veces nos quedamos sin dinero, sin trabajo. A veces la gente ya no quiere ayudar. Mayormente en nuestra actualidad hay muchas personas envenenadas. Hay muchas personas que han visto
consejos diabólicos por medio de las redes sociales, en donde dicen que no es necesario de ayudar, que los pastores deben de trabajar, que deben de hacer esto, que no merecen recibir una ofrenda, un diezmo de los miembros de la iglesia, porque los diezmos fueron en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, que ahora que estamos en la gracia ya no tiene que ver. Entonces muchas personas llegan a creer esas mentiras del diablo, esas confusiones, y dejan de ayudar al pastor. Porque yo creo que, hermanos, hay siervos de Dios, hay pastores que dedican su tiempo completo para la obra del Señor. Y si este siervo de Dios está trabajando, dedica su tiempo completo, ¿de dónde va a sacar para alimentarse? Claro que necesita de dinero, pero muchas veces por malos consejos de otras personas, ya los miembros dejan de sostener a su pastor o al hermano, al líder que está en la iglesia. Ahí es donde empiezan los problemas en la vida del pastor, por ejemplo. Pero también puede suceder en la vida del evangelista, del profeta, del maestro, del apóstol. Muchas veces, hermanos, sucede en la vida de los músicos, de los ministerios, de los solistas y cantantes que glorifican a Dios. Porque hay veces como que las cosas se ponen en silencio. Yo soy predicador de la palabra de Dios y también soy cantante, si se puede mencionar de esa forma, ¿verdad? Pero a veces que uno se queda sin nada, mayormente los que no cobramos, los que no ponemos un precio. Me invitan a predicar y yo no pongo ni hablo sobre pasaje, nada, ni de gasto, porque el Señor sabe pues mi necesidad. Pero a veces la gente no comprende eso. Uno llega en cierto lugar, la gente te dan el pasaje o gasolina para el carro, pero no te dan una ofrenda. Me invitan a cantar en los lugares y hay hermanos que de buen corazón me dan una ofrenda incluso para la gasolina del carro, pero no todos los hermanos tienen esa capacidad o esa mentalidad de ayudar a los siervos del Señor. Ahí es donde uno empieza pues a preguntar, empieza a tener los pensamientos fuera de la voluntad de Dios. Aunque no sintamos la presencia de Dios así literal en nuestros cuerpos, pero por nuestra fe debemos de utilizar la fe. Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Es decir que cuando nosotros andamos, el apóstol Pablo menciona que nosotros no andamos por vista, sino andamos por la fe en el Señor. Por fe andamos, no solamente por vista. Amén. Ahora, aquí hay tres cosas que yo puedo extraer de los textos bíblicos que acabamos de leer, de comentar. Tres cosas. Jesús fue detrás de ellos. Él fue a buscarlos en sus trabajos. Mire qué importante. Eso nos indica, hermanos, que Dios está interesado de nosotros. Aunque usted diga, hermano, que su vida no sirve para nada, que usted es una persona inservible, quizá porque lo han despreciado en la congregación, lo han despreciado en su privilegio, porque el diablo, escuchen esto, hermano, el diablo se ha movido de una manera tremenda en las iglesias, en los corazones de los líderes. Por ejemplo, si alguien ve que Dios se está manifestando, Dios está levantando a cierta persona en la iglesia, Dios está usando con los cantos, con las prédicas, Dios le está usando con el don de sanidad, don de liberación, y el otro líder dice, bueno, para que no se adelante, para que no haga mejor que nosotros, mejor lo vamos a despedir. Mejor vamos a tratar la forma de buscar un error que tenga para cortarle de su privilegio. Es que esa persona se está adelantando. A lo mejor puede quitar mi puesto, puede quitar mi ministerio. Entonces lo que sucede, le cortan a esa persona que Dios lo está usando. Entonces, lo que hace esa persona, se va desesperado, triste, llorando, se va con su familia. Pero escuchen, hermanos, que cuando usted se aparta, porque lo han sacado de la iglesia, de la congregación, de su ministerio, de su don que el Señor le ha dado, sepa, hermano y hermana, que Dios va detrás de usted, porque Dios está buscando su vida
para usarlo. En otras palabras, usted es una persona que es instrumento de Dios. No importa, aunque nadie le quiere en la iglesia, porque debemos de saber, hermanos, que nosotros los que buscamos a Dios, los que nos humillamos delante de Dios, muchas veces recibimos el rechazo de nuestra propia gente. Nuestro Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión: tus enemigos, dijo Jesús, serán los de tu casa. Tus enemigos serán los de tu casa. O sea que nuestros enemigos no serán las personas extrañas, no son los amigos en la calle, no son los incrédulos, sino nuestros amigos pueden nacer incluso de nuestra propia familia. Por eso dice que nuestros amigos, y debemos de estar, hermanos, seguros, debemos de aprender que cuando el Señor nos esté levantando, cuando hay desesperación en nosotros, debemos de considerar y debemos de saber, debemos de asegurarnos que Dios está con nosotros, aunque no sintamos su presencia. Pero de repente usted ya se alejó, ya tiene una desesperación y alguien le invitó a orar por alguna persona y Dios hizo la obra, Dios sanó a la persona, aunque usted ya no tenga ese privilegio. Entonces ahí es donde usted va a saber de que Dios está con usted, de que Dios está interesado de usted. Porque Dios no va a usar a la persona solo porque está en la iglesia, solo porque está en el ayuno. Mentira. Porque nosotros tenemos ese gran error como cristianos evangélicos. Pensamos y tenemos el concepto de que Dios está solamente cuando tenemos un ayuno, cuando tengamos la oración, la prédica de la palabra de Dios, o cuando oramos por los enfermos. Pensamos que solo ahí en ese momento está Dios con nosotros, y ese no es así. Dios, media vez que nosotros nos esforzamos, nos santificamos para el reino de Dios, para el trabajo del Señor, entonces Dios está con nosotros en medio de nuestras circunstancias. Y número 2, Jesús se le reveló en medio de la desesperación que tenían. Se les reveló, se presentó. No solamente se les presentó, viene el número 3, les llevó comida, aunque ellos no estaban haciendo lo que Jesús encomendó. Mire, ¿saben, hermanos, cuál fue el mandato que Jesucristo le dejó antes de irse para el cielo? Escuche. Jesús le dice en Marcos 16:15: e id a predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ellos no lo cumplieron. En vez de cumplir esa orden, ese mandato, ellos se fueron para sus trabajos. Pero el Señor Jesucristo no se enojó contra ellos. ¿Por qué? Porque eran hombres especiales para su reino. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos que los dones y el llamamiento son irrevocables. Escuchen esto. Los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. Y Él sabe exactamente que a veces llegamos a pensar de apartarnos. Incluso yo he visto hombres que se apartaron totalmente y renunciaron al trabajo, se fueron, quizás se fueron algunos días en el mundo. Actualmente yo sé que hay hermanos que un día estuvieron sintiendo, predicando, orando por los enfermos, ayunando, ayudando a la obra, ayudando a la construcción, trayendo sus ofrendas, sus diezmos, pero ahora están lejos de Dios, están en los vicios, en los placeres, están en el pecado. Pero recuerde que Dios está ahí. Dios lo está siguiendo. Ahora, ¿cómo lo puede entender si Dios está interesado de usted? Porque muchas veces Dios habla en nuestros corazones, habla en nuestro ser. Quizás no lo podemos escuchar su voz audiblemente, pero en nuestro corazón sentimos algo. Cuando una persona que fue cristiana, una persona que sirvió a Dios y estando en el mundo, no hace el pecado con toda libertad,
siempre hay algo dentro de esa persona que le impide, es decir, que no se satisface totalmente. No como cuando no era cristiano, antes de aceptar a Jesucristo, hacía el pecado con toda libertad, pero ahora que está haciendo el pecado, después de que fue un cristiano, no se siente bien. Se siente una persona frustrada y se pregunta, ¿qué me está pasando? Ahora, ¿por qué le está pasando eso? Porque el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Es decir, que la persona cristiana no puede sentir el placer estando en el pecado. No se siente bien. Se siente acusado. Se siente culpable. Y varias veces piensa en su mente, ¿o voy a regresar otra vez a la iglesia? Claro que sí. Porque si el Espíritu Santo le está acusando que lo que está haciendo no sirve, es porque Dios quiere que usted regrese otra vez al trabajo. Y muchas veces los hermanos se preguntan, ¿por qué será que yo estoy lejos de Dios? Ya no, si le sirvo a Él, ya no predico, ya no oro, ya no hago las cosas que hacía antes. Sin embargo, Dios me está bendiciendo, tengo dinero, tengo trabajo y tengo todo. Quiero decirles por qué. Porque Dios, estando usted en esa desesperación, el Señor le está llevando comida, le está llevando sustento. Qué bonito, porque ahí podemos comprobar que Dios es un Dios de amor. Ahora, lo que nuestro Señor Jesucristo quiere a través del Espíritu Santo, que regresemos otra vez. Que usted, apreciable hermano y hermana, que se está apartando de Dios o que está pensando renunciar el trabajo que el Señor le ha dado. Claro que cuando usted recibió el trabajo en la iglesia, el pastor, el anciano, o el evangelista, el profeta o el apóstol, puso sus manos sobre él para reconocer de que usted ya es un servidor del Señor. Pero el llamado de Dios, escuche, el llamado no vino del hombre. Y nosotros los siervos de Dios debemos de entender que nosotros nunca podemos hacer el llamado. Podemos preparar a nuestros líderes, podemos preparar a nuestros hermanos que ya entraron en el ministerio del ancianato, del diaconado, del comité y de otros trabajos ahí. Lo podemos delegar, pero el llamado viene de Dios. Y nunca vamos a tener en nuestros corazones que nosotros somos el responsable por el ministerio de ellos. No, debemos de cuidarlos. Claro, pero nosotros no somos responsables de su llamamiento, no somos responsables de sus dones. El responsable de cada persona es Dios. Por eso nosotros debemos de despojarnos de toda vanidad, porque muchas veces han habido personas, siervos de Dios, que han permitido a que la vanidad entre en ellos, ya porque tienen 30, 40 años de estar en las costas del Señor, y gloria a Dios por esto. Pero a veces la vanidad entra en la persona. Yo soy el que mando, yo soy el que decido que la persona puede trabajar cuando yo quiera. Eso se llama vanidad. Nosotros debemos de saber que nuestro Señor Jesucristo tiene otra mentalidad, tiene otro motivo para con nuestras vidas. Él no nos desecha completamente. Claro que no estoy a favor del pecado, no estoy a favor del pecado, pero la persona si ha pecado, pues aquí podemos ver que Dios está interesado por esas personas. Es que nosotros, hermanos, tenemos congregaciones, tenemos nuestros templos maravillosos, queremos que se llene de gente, pero es una gran equivocación si llegáramos a pensar que las personas que vamos a querer en ese templo son personas perfectas que no tienen pecados. Hasta incluso le ponemos tantas trabas y lo llamamos como doctrina. Es que yo no permito que esa persona entre en la iglesia con la clase de ropa, de zapatos, su forma de vestir. No permito. Esta es una gran equivocación. Porque nosotros no entendemos
no hemos llegado a saber, no hemos llegado a comprender el concepto de la gracia de Dios. Es que nosotros no he sido llamado por Dios para perfeccionar a las personas por mi propia cuenta. La persona se perfecciona a través de la palabra de Dios que estoy predicando. Pero de mi parte nunca puedo perfeccionar la persona y no puedo cambiar la vida de la persona. El que cambia es el Espíritu Santo. El que cambia la persona es Dios. El que cambia la persona es la palabra de Dios. Nosotros solo simplemente hemos sido llamados para predicar, para enseñar la palabra del Señor. El Espíritu Santo es el que se encarga de cambiar a la persona. Hemos visto en nuestro ministerio, a veces llegan personas, jóvenes, por ejemplo los jóvenes, llegan con una vida destrabada, una forma diferente, pues lo que nosotros hacemos, le enseñamos la palabra de Dios. Le demostramos el amor de Dios que está en nuestros corazones. Por eso mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué la gente no llega en las iglesias? ¿Por qué no se llenan las iglesias? Y tenemos el pretexto de decir, es que como nosotros estamos predicando sobre la santidad, y que la persona escuche, la persona nueva, esa persona, el inconverso, no puede saber de santidad, no puede saber. Los que deben de aprender sobre la santidad son los hermanos que ya están en la iglesia. Pero ¿cómo se debe? Adoctrinarlos. Deben de recibir doctrina y deben de recibir del discipulado, no solamente de darles palos para que se compongan y luego salir con el pretexto, es porque hablé de la palabra de Dios. Y mucha gente dice, prefiero, como dijo Pablo, dicen algunos, prefiero quedarme mal con la persona, pero bien con Dios. Claro que el apóstol Pablo menciona sobre eso. Pero es que el apóstol Pablo no era un hombre severo, no como algunas personas actualmente que se han autonombrado los ministerios de la sana doctrina. Pero ¿cuál es la sana doctrina? Que lo que ellos predican no es la sana, es la mala doctrina. Porque han despreciado a las personas, a los humildes, a las personas que están luchando por salir de sus problemas. Es decir, que esa persona quiere que automáticamente, ayer aceptó, entró en la iglesia, hoy le vamos a quitar el cabello, vamos a comprar, vamos a cambiar, que usted debe de traer un zapato normal, su vestido normal para la iglesia. Es que nuestra doctrina, ¿cuál doctrina? Por favor, no pongamos las reglas de la iglesia como doctrina, porque la Biblia nos habla de la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina sana es de que nosotros creemos en el poder del evangelio, creemos que el cristiano, el hombre es salvo por fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es una doctrina, la Santa Cena, el bautismo, la santidad y todo lo que se hace. Pero la santidad, muchas veces nos confundimos en la santidad. Mucha gente dice que yo ando en santidad, este hermano es muy peludo, mejor yo tengo que quitarme todo el cabello y quedarme pelón para ver que soy una persona que estoy en santidad. ¿Quién le ha dicho esto? ¿En qué versículo? ¿En qué libro de la palabra de Dios donde nos diga que usted se debe de rapar como para decir que usted está en la santidad? No. Claro que debemos de vestirnos decentemente, pero la santidad no consiste tanto en la ropa. La santidad consiste cuando nosotros tengamos el amor de Dios en nuestras vidas. Y si demostramos con nuestra familia, hay gente, y lamentablemente, personas que se creen que viven la santidad, pero se viven peleando con la esposa, con los hijos, con papá en la casa. Se viven peleando con el pastor, con los miembros de la iglesia y dice que está en santidad. Mentiras, esa persona no está en santidad. Posiblemente esa persona tiene el espíritu de vanidad, de orgullo, de vanagloria. Y que la persona que vive en santidad es una persona humilde.
Retomando el tema que estamos hablando, hermanos, debemos de considerar que cuando vemos a un hermano, a una hermana, o si yo veo a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mis sobrinos, que ya están en el pecado, no los condenemos. Es que nosotros no hemos sido llamados para condenar ni para justificar. Hay dos cosas que nosotros debemos de evitar: no condenar ni justificar. Porque el que condena es Dios, el que justifica es Dios. Nadie nos va a justificar. El problema que muchas veces, no en todas las congregaciones, pero este es un mensaje muy importante para usted, apreciable hermano, que si en un lugar, en cierto lugar, usted ve que en cierto lugar se condena mucho a las personas y se justifican lo mejor, los que diezman, los que ofrendan, a los que viven así con una vestimenta decente, los justificamos. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros no somos nadie para justificar ni para condenar. Nosotros hemos sido llamados por Dios para predicar el evangelio de poder. Eso sí, el evangelio de poder. Razón tuvo el apóstol Pablo en Romanos 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Eso es lo que Dios, a eso Dios nos ha llamado, para predicar un evangelio de poder. No un evangelio seco, un evangelio muerto. ¿Qué es el evangelio muerto? Un evangelio que no tiene obras, ni en los milagros, ni en lo material. A veces nos conformamos y decimos, yo soy cristiano, pero nunca hemos visto la mano de Dios moverse en nuestras vidas. Y a veces hay otros que ven la mano de Dios moverse en sus vidas, sienten el poder del Espíritu Santo, pero nunca cumplen con lo que dice la palabra de Dios. Que Dios nos ordena en su palabra. No es el tema que estoy hablando, pero quiero mencionar algunas cosas. Cuando Dios le dice a Moisés que tenía que construir ese tabernáculo para la habitación de Dios en medio de su pueblo, Él le dice que pidiera al pueblo oro y plata y un montón de cosas para construir el tabernáculo. Pero ya en la ley, no en los 10 mandamientos, en las leyes, dentro de las 306 leyes, estaba hablando Dios de que la persona debía de traer sus diezmos. Que es un tema que a la gente no le gusta. Es un veneno para la gente que no conocen de la palabra de Dios. Es un veneno para ellos. Inventan muchas cosas. Y dice que es para la ley, que no sé cuándo, un montón de cosas. Que lo que traía la gente en ese entonces era granos, era el producto de la tierra, pero no era dinero, mentiras. La Biblia dice que si usted dijo Jehová, vives lejos de la casa de Dios, usted puede vender su producto, el diezmo, usted lo puede cambiar por dinero y llevar el dinero al sacerdote, al alfolí. ¿Para qué? Entonces, muchas veces nosotros no cumplimos con esto. Por eso a veces el evangelio que predicamos es un evangelio seco, sin vida. ¿Por qué razón? Que ya Dios ya no hace los milagros. Porque nosotros le hemos quitado parte de la palabra de Dios. Hemos añadido nuestras propias doctrinas que no aparecen en la Biblia. Eso es lo que nos ha pasado. Es decir, que nosotros hemos quitado, hemos añadido a las áreas de escritura. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que no se debe de añadir ni de quitar. Porque entonces Dios quitará nuestro derecho si le quitamos o le añadimos más de la palabra del Señor. Pues qué bien, apreciables hermanos, hago esta invitación a usted, mi hermano y mi hermana. Si usted se ha apartado, es consciente que se alejó de Dios, ya tiene tiempo de ya no ir en la iglesia, está en su casita orando, escuchando cantos, pero quiero decir, es muy necesario. Claro que en todas las congregaciones siempre existe la hipocresía,
pero usted nunca va a buscar la hipocresía, como dijo el apóstol Pablo, y yo prosigo el blanco que es Cristo. En todas las congregaciones usted ve que hay problemas. Si vemos en las 7 iglesias del Asia Menor, 6 iglesias en las cuales Dios encontró pecados, rebeldía, hipocresía. Solamente una iglesia en donde Dios lo exaltó porque era una iglesia fiel. Pero dentro de las 7 iglesias hubieron 6. Imagínense en nuestros tiempos, que estamos en los últimos tiempos, el pecado se ha abundado, ha crecido el pecado, y por haberse multiplicado el pecado, la maldad, dice la palabra de Dios, la fe de muchos se enfriará. Voy a orar por usted, apreciable hermano. Si usted se ha alejado de Dios, está lejos de Dios, levántese, vaya con un pastor, un obrero, un anciano, platique, que ore por usted, para que usted regrese en el redil del Señor. No se quede, porque yo sé que Dios tiene un plan para usted. Usted está llorando solo en su trabajo, en la casa, con su familia, pero debo decirles en este momento que Dios está con usted. Precioso Jesús, en esta gloriosa hora. Muchas gracias, mi Dios, por tu amor y tu bendición que tienes para con nosotros, Padre. En esta preciosa hora, en este precioso y glorioso momento, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Padre. Porque tú, mi Dios, eres bueno, tú eres grande y tú eres misericordioso, Padre. Te pido, Señor, que tengas misericordia, Padre, de esa persona que se ha alejado de ti, mi Dios, por algún problema, algún pecado, Dios. Mi hermano se resbaló, Padre Santo, pero Dios, tráigalo, porque yo sé que tú tienes un plan, Señor, para con su vida, y ya que tu misma palabra dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. Señor, tú has llamado para las personas, pero que ahora, Padre, están lejos de ti, Padre. Se han rebelado incluso en contra, Señor, de tu palabra. Se han rebelado en contra de ti. Pero yo sé por tu palabra que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Porque tú no contiendes para siempre, ni para siempre guardas el enojo, Señor. Señor Jesús, ten misericordia. Espíritu Santo, sigue hablando en los corazones, en la vida de la persona, Padre, que hoy está, Señor, esperando una respuesta tuya. Una persona, Señor, mi hermano, mi hermana, que está desesperada, Padre, porque mi Dios ha sufrido, Padre, las consecuencias del pecado. Pero Dios, levántalo, ten misericordia, Señor. Tráigalo, Padre. Quita ese corazón de piedra, ponga un corazón de carne para que el Espíritu Santo habite, Señor, en su vida, en su corazón, Padre, en esta preciosa hora. Muchos padres se han apartado, Señor, por las malas doctrinas, por los consejos diabólicos, por la religión falsa, oh Padre Celestial. En esta gloriosa hora, Señor, y yo te pido con todo mi corazón y con toda mi alma, en esta preciosa hora, en este precioso y glorioso momento, bendito Jesús, bendito Salvador, muchas gracias por la bendición que tú tienes para con nuestras vidas cada día. Oh, mi alma te alaba, Padre, mi alma te glorifica, mi alma exalta tu bendito nombre precioso, Jesús. Porque, Señor, tú eres bueno, Padre. Bendiga también, Señor, a mis hermanos, Padre, mi hermana Brenda, Padre Santo, allá en los Estados Unidos, Padre, que está pagando el costo de este programa. Prospera a Dios de la gloria en todas las cosas, Señor. Bendiga a su madre, Dios de la gloria. Bendiga a su abuela, Señor, mi Dios, que tu mano de poder se extienda sobre sus vidas cada día y cada momento, Padre. Dios bendito, Dios de la gloria, Dios de poder. Muchísimas gracias por la bendición de tu palabra en este momento, por respaldar, por levantar, Señor. Si mi hermano se está reconciliando contigo, Padre, tócalo, Señor, levántalo, Señor. Devuelva el gozo en su corazón, Padre, que tú le has dado. Espíritu Santo,
Señor, yo sé que tú vas a regenerar, Padre Santo, su vida, su alma, su mente, mi Padre, de acuerdo a tu voluntad, oh Dios. Señor, muchas gracias por permitirme, Padre, de estar una vez más en este programa. Que tu paz y que tu bendición reine, Padre, en las vidas de las personas en esta tarde, Señor. Te lo agradezco, Padre, por Cristo Jesús nuestro Señor. Y muchas gracias, Padre Celestial. Muchísimas gracias, Hijo, y gracias, poderoso Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Amén, gloria.